Hola, bienvenidos a Soles FM. Hola. Estamos en nuestro programa número 47 de Camino, Verdad y Vida. Hola, gente, ¿cómo andan? Hola. Vamos a seguir dialogando, como en programas anteriores, de esta experiencia maravillosa, de este viaje que pudimos hacer a Egipto, a ese lugar tan magnífico, con tantos misterios, ¿no? Exacto. Y queríamos hacer un raconto un poquito de aquello que nos llamó la atención físicamente en cuanto a la arquitectura, los cortes de piedras, los legados y los recuerdos que nos dejaron petrificados aquellos seres de miles de años atrás, tal vez 4, 5, 6.000, 7.000 años atrás, que nos recuerdan en el hoy y nos hacen reflexionar y pensar sobre todo lo que ha ocurrido hasta el día de la actualidad. Con respecto, por ejemplo, a la arquitectura, hablábamos para preparar el programa de las columnas, del decorado de las columnas pétreas altísimas de 5, 6, 7, 10 metros, con terminaciones de flores de loto, flores de papiro, salas con 36 columnas dispuestas de una manera muy particular, en 3 filas de 12. Hay mucha simbología y numerología oculta también, que tendríamos que ponernos a analizar y ver un poco cuál es el mensaje. Columnas que unen el cielo con la tierra con el cielo. Nos decía el arqueólogo que nos guió por todo el viaje, que en muchos casos estas columnas representaban bosques, como decíamos recién, ya sea de papiros o representando la flor de loto de la espiritualidad. Para ellos la flor de loto tiene una simbología muy espiritual. Es el renacer, el florecer desde la ciénaga, desde el barro, desde el limo, de lo más oscuro de las aguas. De hecho, en uno de los museos, el Museo del Cairo, frente en la entrada, tienen una gran fuente donde abundan las plantas de papiro, y tienen un pequeño lago artificial donde hay muchas plantas de loto, y dio la causalidad de que estaban florecidas. Entonces pudimos observar y sacamos muchas fotos de la flor del loto floreciendo allí en la entrada del Museo del Cairo. Después, por ejemplo, mencionábamos también de que si bien el Nilo es el dador de vida, el río más importante, porque no vamos a decir que no tiene muchos afluentes, tiene canales artificiales que se han trabajado, se han cavado canales artificiales, que son líneas rectas, vistas desde arriba son líneas rectas, y se ha sabido crear a los costados en la carretera o el camino para las comunicaciones entre pueblos. Es una forma también de explotar esa posibilidad para que florecer aún más toda la zona, ¿no? Porque recordemos que es una zona árida en un 100%, y está, entre comillas, salvada por el mismo río, ¿no? Este es el único río, dicen, que corre de sur a norte, ¿no? Al revés que todos los demás. Sí. Eso era lo otro que queríamos compartir. Es el único río en el planeta que corre de sur a norte. Nace unos montes de la zona de Ruanda. Exacto. Y desemboca pasa por Sudán. Pasa por varios países y desemboca en el mar Mediterráneo. Exactamente. Su delta es enormemente extenso,
Hay muchas ciudades que se han establecido allí en el delta, y aparte vemos también que esos canales, bueno, que si bien son artificiales, dan vida a todas a las quintas y todas las plantaciones datileras que crecen a los costados de cada uno de los canales también. Ellos tienen una agricultura de pequeños lares, pequeñas porciones de tierra. No vemos grandes estancias como por ejemplo en el Uruguay. No, es algo distinto, completamente familiar, donde se ven grupos de familias trabajando la tierra, laborando. Lo mismo las plantaciones datileras. Era época de Primer exportador de dátiles, ¿no? Primer exportador de dátiles del mundo, pero aparte coincidió también de que estaban en plena cosecha. Sí. Entonces fue maravilloso poder disfrutar eso también. Con respecto a los nilómetros que queríamos mencionar, Marce quería mencionar los nilómetros. Bueno, sí, o sea, no sé si exactamente, digo, pero sé que medían justamente las alturas del Nilo para cuando poder Por el tema de las con el tema de las estaciones, estaciones, ¿no? que habían tres estaciones, Ahí está, ¿no? la siembra, Ahí va. inundación Y y cosecha. cosecha. Sí, Entonces, y para la- analizar la inundación, ellos estudiaban todo el nivel. Era interesante eso, de Sí. cómo dependiendo tanto del Nilo, cómo llegaron a tener esa forma de medición para no depender tanto y poder anticiparse Claro. a los momentos de buena cosecha, a los momentos también de buen riego. Exacto. Visitamos varios nilómetros, distintos modelos, algunos con rampa. Algunos con rampa, otros Otros más en forma de pozo. de pozo Todos cilíndrico. todos con medición, todos Sí, bien con calculados. la marquita Ellos ahí, medían, ¿no? ellos medían con codos, no en centímetros como nosotros, Sí, claro. ni en metros, sino con codos. Y eso también era lo interesante, ver a medida del paso del tiempo cómo también iban modificando la forma. Exacto. Incluso ellos si veían que el nivel del río estaba por debajo de lo esperado, ya en la cosecha apartaban parte de la cosecha para guardar para la próxima etapa, el próximo año, para que no faltara a nadie la comida. Eso denota, a modo personal, un sistema social altamente desarrollado. Sí. O sea, se te contemplaban todas las personas. Altamente solidario. Mm. También, ahí está. Donde se buscaba, si bien se pagaban impuestos para solventar todas las obras y hacer los trabajos para mejorar el nivel de vida, se buscaba que a nadie le faltara un plato de comida o un pan en la mesa. Después, con respecto a los altos relieves, los bajos relieves, las pinturas, el estado de conservación de las momias. Tuvimos la oportunidad de visitar el Museo del Cocodrilo, donde hay una cantidad de momias de cocodrilos que aparecieron dentro de los templos acompañando a los reyes y a las reinas. Todo está en un estado de conservación fabuloso. Incluso en el Museo del Cairo hay panes, unidades de panes. Hay también plantas, quesos y también. flores que están conservados, Sí. como si los hubiésemos recolectado hace un mes. Y tienen miles de años. No entendemos, e incluso el arqueólogo nos decía, no sabemos el proceso que le hicieron a cada uno de estos alimentos para que se conserven de esta manera en la actualidad. Las momias, en la pintura. Sí, uno no puede creer que pinturas de hace 4.000 años estén intactas, los colores. Cuando vos pintás tu casa y a los 2 años tenés que pintar de nuevo, Yo por creo que ejemplo. esta civilización Digo, se ha caracterizado por ser
demasiado inteligente. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Digo, ¿qué había atrás de todo esto? ¿Quiénes eran esos seres que se llamaban dioses? Porque también hemos visto en las tumbas y en las pinturas reflejos que nos da para pensar que no eran de este planeta, ¿no? Por ejemplo, los pies que vimos tallados, ¿sí?, de los 4 integrantes de una familia real en el patio del templo de Memphis. Eso queda clarísimo. Era un pie demasiado grande como para medir poquito, era como un gigante, ¿no? Mirá, sí. Claro, eran pies de gigantes. Lo mismo si vemos que los pies de los hijos de los reyes, el tamaño del niño no corresponde con el pie humano, no corresponde con la huella humana. Como una referencia. Otra referencia, seres pintados de color azul, Piel azul. La piel representando azul. la piel azul, tanto el rostro, el cuello, las manos, los pies. Tipo el de Avatar. Una cosa así. Sí, tipo arturianos, ¿no? Los seres de Arturo. Lo vimos en varios lugares, lo traemos acá, en particular en la tumba de Nefertari, porque nos llamó poderosísimamente la atención. No solo por eso, bien, antes de irnos a lo próximo, acotar que preguntamos al arqueólogo qué significaba la piel azul, porque no la habíamos visto antes en otros templos. Y él nos explicaba que representaba, el azul representaba que esos seres llegaban o venían del cielo. Claro. Entonces nos da a entender entre líneas que no eran seres humanos, porque si llegaban del cielo, venían del cielo, entonces eran otras civilizaciones. Lo cual me cierra con relación a las pinturas que vimos de las iniciaciones reflejadas en la pared. Exacto. Tanto la de los cristales, Claro, como la posición yogi que se estila Sí. aún hoy en día para los que practicamos yoga. Sí. La posición de las 2 manos sobre el chakra corona, con las palmas juntas y los dedos separados en posición de recepción de cáliz. Se recibe la energía del cosmos y se integra a la cabeza para activar tanto la glándula pituitaria como la glándula pineal. Entonces, eso está reflejado en alto relieve en algunos de los templos. Después, con respecto a las naves. También, justamente, una de las cosas que nos mostró también este muchacho, el arqueólogo, que además también cabe aclarar que era una persona muy abierta y muy abierto a las hipótesis, muy abierto a cuestionarse muchas cosas, que justamente en el templo de los dioses se ven figuras de naves, figuras de aparatos como simulando a un helicóptero o simulando a una especie de submarino. Sí. Y no es casual que sea justamente en el templo de los dioses, ¿no? Donde además de verlos, de dejarlos retratados así de forma azul, como que veían en esos vehículos, ¿no? Exacto. Aparte no es en cualquier lugar de las columnas, es en los dinteles. Sí, arriba. Que justamente donde está la sala de las columnas, los dinteles que están sostenidos por esas columnas tienen los altos relieves, estas naves, como decíamos recién, submarino, que nos sugieren que esos dioses tenían una comunicación con el exterior o venían directamente de otras partes del universo. En otro templo... Como que había un contacto fluido, ¿no? Se daba a entender de que había un contacto fluido en ese momento. Exactamente. En otro templo, en Karnak, por ejemplo, las construcciones del templo de Karnak se extienden a lo largo de 50 hectáreas. Imagínense un templo solamente que se extienda en 50 hectáreas. Es grandísima la superficie. Y no solo eso, al lado del templo hay un lago artificial
que justamente fue creado por mano de hombre con directivas extraterrestres, porque llegamos a la conclusión de esto porque la estructura que tiene y el desnivel que tiene el lago se autoabastece del río Nilo y se reciclan las aguas y el agua no se pone estancada o no se ve, el agua está limpia como si hubiese sido una piscina que está llena desde ayer. Es un trabajo de ingeniería que hasta el día de hoy creo que sería muy difícil de igualar, ¿no? Sumado también a tantos otros que hemos visto en este viaje, ¿no? De avances. Claro, que es poco creíble que un ser humano en esa época haya logrado esto. Un humano no. Bueno, después, por ejemplo, en el templo de Dendera, transitamos por los distintos patios, las distintas estancias, y pasando el santo santuario, detrás del santo santuario hay una cámara secreta, bajando unas escalerillas muy estrechas y muy incómodas, donde hay que bajar prácticamente inclinado el ser humano en cuclillas, y se llega a una cámara secreta donde se ven las estructuras o las formas de la bombilla eléctrica y el ser humano al lado, ¿sí? Como generador de la misma energía. Eso llama mucho la atención, porque una cosa es verlo en televisión, en YouTube, verlo en una revista, y otra cosa es verlo en vivo y en directo. O sea... Sí, todo lo que también comentamos acá son cosas que perfectamente se pueden encontrar en internet, ¿no? Pero como decía Roxana, al verlo en vivo e en directo y al verlo también dentro del contexto donde está, eso también es lo más llamativo y donde también a ti te empieza a servir como disparador para empezar a cuestionarte pila de cosas, ¿no? Claro, porque en realidad es una tecnología que nos dan a entender que existió siempre. Entonces, como que no hay cosas nuevas. La idea acá es entender que mal o bien se fueron viviendo distintas etapas o épocas, pero que en realidad la información siempre estuvo, y dependiendo de que en qué manos de qué grupo caía la información, se iba manipulando. Después, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Asuán, bien al sur, visitamos el obelisco inconcluso. Sí. Es una pieza entera Única. de 1.240 toneladas, de muchos metros de largo. Granito puro, ¿no? Granito, sí, rosado puro, y está tallado en sus tres lados. La última parte, donde debería de desprenderse de la piedra, la parte de abajo, que queda abandonado, por eso se le llama inconcluso, porque encuentran una falla y ellos ya sabían que al sacar la pieza del lugar se iba a partir, se iba a quebrar. Entonces deciden dejarlo allí, y para nosotros es una nueva prueba de que tenían un poder de prever y de anticiparse a los hechos y a los eventos, que es una tecnología de muy alto rango. Además también de cómo manipular el granito, ¿no? Es una explicación que nos hizo nuestro guía ahí en Egipto, de que es un material sumamente duro, sumamente difícil de manejar, y que únicamente se puede cortar de forma tan precisa con diamante, algo con punta de diamante, y justamente en Egipto no hay diamantes. Y eso otra vez nos da la puerta abierta a hipótesis que un poco se las compartimos a ustedes en este momento, ¿no? También hacíamos preguntas nosotros de curiosos, y para aclararnos en nuestra mente todo ese interrogante. Asuán es una gran cantera, es una cantera gigante de granito donde
se cortaban las piezas y se trasladaban. Piezas que se trasladaron 400, 500 y hasta 900 kilómetros ¿Cómo? hasta Cairo. ¿Cómo se trasladaban? Con tronquitos de árboles. ¿Cómo las trasladaban? La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo las Eh, movían? Y pesando eso, ¿no? El volumen que tenía Sí, y lo que pesaba, sí, ¿no? es impensable. Es, Tenía que tener maquinaria es increíble especial también para eso. que poder hacer todo eso, ¿no? Tenemos que pensar en una tecnología que no tenemos hoy, porque imagínense, en el mejor de los casos, ¿no? Que podamos trasladar una pieza de 1.240 toneladas. Nos decían, de la cantera al río Nilo, donde estábamos parados nosotros, había fácil 3 cuadras. ¿tá? Son casi 300 metros. ¿Qué barco o qué nave soportaría El un peso, peso ¿no? de ese No, tamaño? No. En aquella En época, aquella que época- hablamos de barcas de madera, ¿verdad? Sí, porque las barcas que había eran de madera. Claro. Entonces, o tenía que ser muy grande el barco y tampoco da para las dimensiones porque el río no es tampoco un río de la Plata que decimos que tiene kilómetros de ancho. Además, trasladar de ahí hasta el río, Hasta el Cairo, luego claro, subirlo para- al barco. No, Una locura. Eh, Imposible. ¿Qué cuerdas, qué piolas, No. qué ¿cómo lo elementos? agarraban? Imposible. Es más, no vimos... ¿Cómo lo levantaba para Pobre. ponerlo encima de algo para trasladarlo? Salvo en un lugar, salvo en el monasterio de San Simeone, yo no vi absolutamente ni una rueda. En San Simeone vimos una rueda en piedra que usaban para moler los granos y hacer el pan. Sí. Pero fue el único lugar donde vimos una rueda y estuvimos casi 20 días visitando lugares, museos. No existía la rueda. O sea, nos llama mucho la atención. Hay más dudas y más preguntas de las que llevamos. Claro. Cuestión de que justamente Hubo alguien más actuando. hubo ahí. alguien más o había una tecnología que apoyaba al ser humano, ¿no? Después, otra cosa que queríamos compartir fue el tema de la visita a los museos. Perdón que te corte. Otra cosa eran las cabezas, ¿no? A eso A íbamos. eso iba. A eso Perfecto. íbamos. Está. Tanto en el Museo del Cairo como después en el Museo Contemporáneo que visitamos. Sí, Museo de la Civilización Egipcia. Exacto. Hay cráneos de Alargados. seres, Ujú. de personajes históricos que son alargados. O sea, podrían haber tenido un tratamiento para que el niño desarrollara un cráneo alargado hacia atrás. Algo también que se repite en otros lugares, ¿no? Como también en Perú, como también en otros nativos también americanos, ¿no? Que lo vimos, de hecho También lo hemos Lo visto. pudimos también comprobar en otro viaje también a Perú que hicimos, ¿no? Exactamente. Entonces empezamos a preguntarnos y a pensar que hay algo más que no tenemos duda que vamos a dilucidar, porque la verdad tiene que salir a la luz sí o sí, ahora o mañana, pero tenemos que encontrarnos con esos recuerdos y ese conocimiento. Los colosos de Memnón en Luxor, Mm. estatuas talladas en piedra enormemente altas, gigantes, de seres que eran guardianes de los templos. Conste que cada templo tenía guardianes que están a las entradas y eso es como un elemento que se repite de templo en templo, ¿no? Después, dentro de la tumba de Nefertari, también nos llamó muchísimo la atención seres que estaban con túnicas blancas, Ajá. porque realmente la pintura era blanca, y
defendían, estaban en una posición como que estaban mirando hacia la entrada de la tumba y desde el de afuera hacia adentro había otros seres que no tenían túnicas blancas y por el contrario tenían otros colores más oscuros, por no decir rojo, negro, como que se enfrenta la dualidad de la misma manera que encontramos serpientes, porque la serpiente, la cobra, es un animal que se repite en muchos lugares, muchos templos, y si bien aislada en el tocado del rey de Egipto, era símbolo de sabiduría, pero también usaban la serpiente para las cobras paradas en posición de ataque para defender, Protección. para proteger justamente la barca en el Nilo, cuando el fallecido tenía que enfrentarse a aquella prueba final de ser pesado su corazón para saber si era más liviano o más pesado el juicio final, que la pluma. La pluma del corazón. Muy buen simbolismo, ¿no? Llegado al tiempo en el cual esa persona pasaba al otro mundo, se le pesaba el corazón y si pesaba menos que una pluma, no podía acceder, ¿no? a ese lugar. Tendría que ser al revés. Al revés. Tendría Sí. que ser el corazón más puro para poder tener ese acceso, ¿no? Ahí está. Sí, Y- ahora que hablaste de la cobra, también hay figuras donde se ven seres donde la cobra los rodea como cúpula de protección. En realidad parece una cúpula alrededor del ser, pero es una cobra. Sí, está también la representación de la diosa Nut, que es esa protección de la tierra que aparece sobre reyes, reinas. Otra iniciación que también vimos es, yo lo asocié personalmente con el bautismo, pero cuando los cántaros se vuelcan sobre el niño rey y se forma una cúpula de protección, pero en realidad las cruces de Ankh, una al lado de la otra, van formando un arco Ajá. por encima de la persona y parece que está siendo bautizado con agua. Es una sensación Sí. maravillosa porque, o sea, no lográs llegar al mensaje de una manera sencilla y visual, no hay más vueltas. También es muy similar la forma en la cual se representaba a una cúpula de protección, ¿no? Como también nosotros Claro. generalmente hacemos en nuestras prácticas, ¿no? Como vertir ese líquido formaba, al vertirlo, una cúpula alrededor de esa persona, ¿no? Todo con cruces de Ankh, que también es un simbolismo muy fuerte, ¿no? De apertura, de iniciación. De fuerza, de protección, ahí está. Y bueno, hay miles de símbolos, de lecturas, incluso los cartuchos, que cada rey tenía su cartucho, porque dentro del cartucho tenía el nombre. Cartucho debería ser un recuadro, ¿no? Sí, sí. Ahí Como está. fuese un rectangulito con los bordes curvos, ¿no? Una especie de óvalo donde constaba el nombre del rey. Y con respecto a esto, íbamos a decir que hay algunas estelas en alto y bajo relieve donde constan todas las dinastías, un rey, en qué época y quién lo sucedió, y así una y otra vez. En esas estelas, por ejemplo, Ahmed, el arqueólogo, nos decía que hay faltantes, que increíblemente en el pasado también se omitió información de aquel rey o aquel ser que quiso unificar las creencias
y de alguna manera enseñar al pueblo, a la gente, que había un solo Dios y que realmente todas esas otras divinidades ayudaban a ese Dios único que nos une y que es uno solo para toda la humanidad. Es uno solo para todo el universo. Claro, no le convenía el sistema que imperaba ahí, que eran los sacerdotes, que eran los intermediarios. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, no aparece en la estela. Su nombre no aparece en la estela. Busquen información, eso queda como una tarea domiciliaria. Hay cantidad de cosas para averiguar, para leer, para reflexionar. Para nosotros ha sido un antes y un después. Queríamos aportar estos datos porque como integrantes de la misión Rama, el poder de hacer estos descubrimientos in situ de que hubo otros seres que ayudaron a esta civilización es maravilloso. Bueno, como les decíamos, hay muchísimo más para leer, para informarnos, para reflexionar. La idea de estos programas ha sido básicamente abrir nuestras mentes y pensar y sentir que nada es imposible y que todo se puede lograr. Las experiencias están para nosotros y se hacen realidad siempre y cuando nosotros queramos que se hagan realidad. Y están ahí también, ¿no? Están ahí y ver todo tipo de cosas como las que describimos hoy y verlas físicamente también, es una forma también de cada vez creer más en todo esto, ¿no? Es una forma también de tener la seguridad de que hay cosas que no son tan voladas como pensamos y que tenemos mucha evidencia a nivel de la historia, a nivel de lo que es el ser humano y toda su complejidad. Y la pregunta que me hago, ¿no? En Egipto, ¿es donde todo empezó? Y bueno, Dicen que es la cuna, ¿no? dicen que es la cuna de A todas leer, las civilizaciones. hay que estudiar entonces. Entonces, En su época fue muy fuerte, pero antes de ellos también estaban La permanente, Atlántico. el pueblo sumerio, antes de Egipto. Es exacto. Gente, pero bueno, hay otras sería civilizaciones otro tema para más adelante. para otros capítulos y otros encuentros. Muy bien, nos vamos despidiendo entonces de Hasta nuestro programa de Camino Camino, de la Verdad Vida. y Vida. Hasta Que pronto. pasen muy bien. Chao. Gracias por estar.